bloopers sí va a estar bueno. Estos bloopers van a estar de película. Rogelio, vamos a ir para adelante con los bloopers, ¿viste? Bienvenidos sean todos a nuestro podcast La Red. Bien. Un proyecto soñado, planificado desde hace mucho tiempo. Como iglesia, nosotros creemos en la bendición de los medios sociales. Imagínese, no importa de dónde usted nos esté escuchando en este momento, podemos estar en contacto. Si usted está cerca de nosotros, pase a conocernos. Estamos ubicados en el 4300 de la Lonjo Street, aquí en Detroit, Michigan, con el zip code 48210. Pero esto no se trata de hablar de mí, se trata de hablar de nosotros. Estoy siendo acompañado aquí de un equipo de líderes de nuestra congregación que nos estarán acompañando durante esta trayectoria. Así que quiero dar la bienvenida a mi mano derecha. No hay ninguna sección de mano, ¿verdad? Simplemente les tocó a mi mano derecha para que no piensen que estoy repartiendo, como dicen por ahí. A la diestra del pastor. Mano derecha y mano izquierda. Pero yo quiero que sean ellos mismos que tomen un tiempo ahí para presentarse. Quiero comenzar con las damas primero, ¿verdad? Adelante. Me lo permite. Por aquí estamos. Vamos a ver. Bueno, bendiciones. Mi nombre es Fernanda Colón. Soy casada. El Señor me ha bendecido con un hombre maravilloso, Rodolfo Alquícer, un mexicano al que amo con todo mi corazón. Ustedes saben. Tengo 3 hermosos hijos, por lo cual también le doy gracias a Dios. Y como el pastor le acaba de decir, soy miembro de la iglesia Roca Eterna y estamos aquí para servirle, con la intención de edificar, de ser de bendición a la comunidad y a todo el que se conecte a escucharnos. Perfecto, gracias, Fer. Por aquí. Continúo. Mi nombre es Efraín Ruiz. Estoy aquí para servirle, también casado con una hermosa mujer y virtuosa, Karine Yamel. Tengo 2 preciosos hijos y me congrego acá desde hace 5 años, en donde he crecido inmensamente, donde el Señor he visto la gloria del Señor y sé que lo que estamos haciendo acá es también para la edificación de sus almas. Excelente, vamos a seguir por aquí. Amén, mi nombre es Ana Ibelis Martínez, soy madre de 2 jóvenes y abuela de 3 niños varones. A mi papá le tocaron las niñas, a mí me tocan todos los sacerdotes en mi casa. Qué bueno, qué bueno. Y después soy miembro de aquí de la Iglesia La Roca Eterna y muy feliz de poder que nos alleguemos a ustedes. Amén. Gracias, Ivy. Mi nombre es José Sayas, estoy casado 13 años, ya voy para 14, 3 niños, 12, 11 y 7, y tengo 2 años más o menos congregado en la iglesia. Ha sido una bendición conocer a los pastores, a los líderes, a la gente de la Roca Eterna. Excelente. Bueno, ¿qué les parece, muchachos, si hablamos un poquito? Porque estoy escuchándolo y mire cómo se dan las cosas. O sea, hablemos un poquito de lo que son las nacionalidades de cada uno. Porque mire, si es primera vez que usted nos está escuchando y quizás no nos conozca mucho, déjeme decirle que nosotros en nuestra congregación tenemos la bendición de ser 16 nacionalidades. Así como usted lo escucha, 16 nacionalidades. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacer que nos llevemos bien entre todos. Porque eso significa, ¿verdad? Eso significa diferente comida, significa diferentes estilos. Pero qué bueno que cuando nos reunimos como iglesia, somos uno en el Señor. Amén. Amén. Así que yo tengo una representación aquí y fíjese que, sin darnos cuenta, observe esto. Fer, ¿cuál es tu nacionalidad? Dominicana. Efraín. Plátano Power. Por aquí. Puertorriqueña. No, pero los boricuas no dicen eso. Los No, boricuas boricua para que boricua, lo sepa. exacto, para que tú lo sepas. Isaya, Boricua. excelente. Fíjate, no es nada. Estamos ajustando. Ahora mismo hay un domibori, ¿verdad? Un domibori. Ahora mismo están. Vamos a tener que sentarlo dividido. Bueno, vamos a dejarlo así para cuando un día. Esto no se planeó, ¿ok? Pastor, con Congo pegado. Diga. Exacto, si es con o pegado. Esos son los temas. No, aquí van a ser temas, aquí van a ser diferentes temas. Pero también, aunque no lo tenemos disponible ahora por un asunto de ajustes, pero también nosotros tendremos en voz en off
a otros personajes que también estarán acompañándonos. Hombres de Dios, mujeres de Dios que también nos están auxiliando. Dios bendiga, señores, a nuestro equipo de sonido y de cámara Muy que bien, está. así es. Esos chicos ahí, amén, que nos tienen ahí activos. Sí, sí. Bien, miren, mi intención, yo como pastor me siento contento, me siento feliz de que al final nosotros estamos aquí. Bueno, como dice aquí el letrero, ¿verdad? Estamos en nuestro primer episodio de este podcast, que es nuestra oración, que les sea de mucha edificación. Lo que estamos concibiendo, lo que estamos pensando, es tener este tipo de eventos con una frecuencia de cada 15 días. Así que cada 15 días, durante un jueves como hoy, usted tendrá acceso a este tipo de contenido. Una especie de conversación que tendremos por aproximadamente unos 45 minutos a una hora, con un contenido relevante y muy edificante. Siempre pensando en la gloria de Dios, claro está, y en el pueblo del Señor llevar edificación. Así que esperamos que lo que hemos preparado les sea de mucha bendición. Familia, hablemos un poco de su experiencia de fe. ¿Cómo ustedes, diríamos, llegan al conocimiento de la fe cristiana? ¿Qué tiempo tienen sirviendo al Señor? No tienen que ser específicamente con fechas para que la gente no esté sacando cuentas, ¿verdad? Pero ¿cuál es su experiencia de fe? Por ejemplo, comienzo yo, en mi caso, tuve el privilegio de conocer la gracia del Señor alrededor de los 16 años, por un llamado que me hiciera el Señor en un sueño, que mirándolo hacia atrás, yo digo siempre que llegué al Señor más por curiosidad, porque quería saber en realidad qué significaba ese sueño, más por curiosidad que por convicción. Yo recuerdo que inclusive cuando después de hablar con mi hermano, que Tony Hidalgo, que en ese momento era quien conocía de la fe cristiana, porque no vengo de una cultura de padre cristiano, ¿verdad? Familia cristiana, sino que mi hermano Tony, hermano de padre, él sí conocía, porque su madre ya era cristiana y él mismo ya estaba ya dentro del Evangelio. Cuando el Señor se me muestra en un sueño donde me envía para que hable, es con él, de que él me iba a decir lo que era necesario que yo hiciera. Entonces, esa es mi experiencia de fe. Cuando yo llego donde Tony, Tony justamente también me testifica que había sentido eso del Señor. Y paradójicamente, miren lo importante que es esto, porque en mi caso, cuando Tony llegaba a la casa, que nos reuníamos todos los hermanos en ese momento, yo era el que me oponía, yo era el que le llevaba la contraria, yo era el que me burlaba. De hecho, la familia, cuando Tony comenzaba a predicar, me buscaban a mí y me decían que yo tenía una frase para él que decía: Tony, toma tu Biblia y márchate, para que hablara el Evangelio en otro lugar. Y entonces él siempre me decía: tú eres el primero al que el Señor va a llamar. Wow. Estoy hablando de que teníamos quizás unos 10, 11 o 12 años. Recuerdo de ese tiempo que Tony siempre me hablaba acerca de la historia de José que menciona Génesis, que el Señor, su padre le dio una túnica de colores y eso. El caso es que cuando tengo esa experiencia y llego a los pies del Señor, lo que recuerdo es que la noche que yo acepté a Cristo, todos me decían: y diste el mejor paso, hiciste lo correcto, bienvenido. Dentro de mí, yo lo que decía es: yo espero no estarme volviendo loco. Yo espero no estarme... Porque era un joven extremadamente inquieto, 16 años apenas. Y entonces así es mi experiencia de fe. Así yo llego a conocer al Señor. Claro que después, al pasar el tiempo, a los 3 meses ya recibo el bautismo del Espíritu Santo, algo que fue transformador para mí. Y es a partir de ese momento en el que, de alguna forma, mi conciencia espiritual se abre más, de tomar más en serio aquel paso que había dado 3 meses antes. Luego de eso tuve un resbalón, como casi al año, tuve un resbalón, me alejé del Señor un poco, no, me alejé más bien de la iglesia por algunas situaciones personales que pasé ahí, de un malestar con alguien y eso. Pero luego que regreso,
Eso no duró, diríamos, ni unos 6 meses. Después de ahí, ya estamos hablando que tenía ya unos 17 años, hasta el día de hoy, con 50 que cuento, ¿verdad? Con altas y bajas siempre me he identificado como creyente, como cristiano. Medio siglo, pastor. Medio siglo. Esa es mi experiencia de fe. Bueno, soy casado también, ya que ustedes todos dijeron su estatus, ¿verdad? No migratorio, sino su estatus. La pastora lo estaba esperando. ya fuera. Exacto, La sí. pastora lo estaba esperando. Sí. Para evitarme problemas, soy casado con una hermosa sierva del Señor que me ha soportado durante ya próximamente, mes de julio próximo, vamos a cumplir los 30 años de casado. Mire, cuando ustedes dicen, yo no sé, ahorita vamos a ver cuánto tiempo ustedes La tienen de boda de casado, plata. pero yo creo que ya con 30 años de casado, uno tiene como cierto nivel de autoridad para hablar Yes, acerca del yes. matrimonio. Porque 30 son 30. Sí. No es cualquier 30 son, cosa. exacto. 30 son 30. Y a mí me gustaría que mi esposa, yo estoy escribiendo un libro acerca de asuntos matrimoniales Ok. y creo que mi esposa va a tomar una parte, porque a mí me gustaría que ella hablara de lo que ha sido este trayecto de estos 30 años. Pero en mi caso personal, Y pregunta, sí, claro. ¿cuándo sale el libro? Estamos trabajando. Edita eso, ¿viste? Edita eso. Mira, tírate duro, espérate. Déjame ver. Ok. Estamos haciendo lo posible. Me estoy comprometiendo. Me encanta tu pregunta, Saya, y te puedo decir que me estoy comprometiendo y ya estoy dando pasos. Ya inclusive llevo un par de capítulos escritos porque me gustaría que el libro esté listo ya para mediados de este año. Okay. Como una forma de celebración de los 30 años. Y miren lo importante de esto, y no quiero tomarme mucho tiempo porque quiero escuchar también la experiencia de fe de ustedes, pero miren lo importante de esto, a raíz del tema del libro. Cuando yo, diríamos, el libro surge por un asunto de una conferencia que yo di, cuando apenas tenía unos 4 años, quizás 5, de matrimonios. Y entonces, me voy a reservar el nombre para no quitarle brillo al libro, ¿verdad? Pero en esa conferencia que fue de mucha edificación, honestamente hablando, yo hablé, pero hablé mayormente, diríamos, desde el punto de vista de la teoría. Todo lo que yo había expresado en aquella conferencia, que fue de mucha edificación, eran cosas que yo lo había leído en libros, había escuchado testimonio acerca de eso, pero no necesariamente porque era mi caso o porque yo había estado pasando. Pero como el tiempo es el gran revelador de todas las cosas, Yes. cuando avanzamos totalmente ya mirando hacia atrás, estamos hablando de que eso fue 5 años, estamos hablando 25 años después, yo le puedo decir que esa conferencia que al día de hoy se está convirtiendo en un libro, era totalmente la opinión de un teórico muy diferente a lo que me considero ser al día de hoy con el tipo de hogar que tenemos mi esposa y yo al día de hoy. Entonces, ese recorrido, ese trayecto, es que quiero ponerlo a disposición de otros, para que otros quizás no tengan que dar los resbalones, los tropezones y, por qué no, las caídas que yo he experimentado en estos 30 años. Y creo que va a ser de mucha edificación. Yo estoy de acuerdo. Yo vi en una ocasión que usted y la pastora tuvieron una oportunidad, hablaron un poquito de lo que fue el principio del matrimonio y contaron una anécdota que vivieron y eso me enseñó mucho, ¿verdad? Entonces yo entiendo que va a ser de bendición. Excelente. Yo lo espero para prepararme, como digo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Pero hablemos y qué bueno, y gracias por darme la oportunidad de este espacio. Este espacio, yo creo que aquí hacen falta unos cafecitos, una cosa, ¿verdad? Porque aquí tiene, la única que tiene aquí. Aquí, Vamos, sí, vamos. aquí. Pero pastor, Aquí estamos viendo a sección de personas. Dime, Saya. no nomás café. Yo tomo té. Exacto, sí, claro que sí. Yo hago, o sea. Sí, También aceptamos un té burrito. también. tacos, cosas. Pero ya tú quieres, oye, ya te está pensando en burrito. Hugo, Ya. Mori soñando. No, burrito, tacos. Oh, ok. Un buffet. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No, pero siempre es bueno conversar. La idea de este podcast es que es eso. No es algo que se vea, diríamos, tan estructurado,
no queremos crear personajes de nosotros, sino exponernos tal y como somos, con nuestras luces y sombras, porque de alguna forma vamos a estar edificando. Yes. Amén. Entonces, hablemos de lo que es experiencia de fe. ¿Cómo llega María Fernanda? ¿Cómo Aleluya. llega al Señor? Bueno, pastor, realmente yo vengo de un hogar distorsionado, pero creo fielmente que cuando el Señor tiene planes, Él usa instrumentos. Mi papá era cristiano, mi mamá no, pero era una persona que creía en el Señor y que siempre me mostró el amar a Dios, orar y todo eso, y que nunca se impuso a que yo fuera a la iglesia. Habían vecinas que me llevaban a la iglesia desde niña y yo podía observar lo que era pues el evangelio desde afuera, desde niña. Cuando llegué a mi adolescencia, me moví a los Estados Unidos a vivir con mi papá, que sí es cristiano, lo era en ese entonces y lo sigue siendo, gracias al Señor. Me moví a vivir con mi papá y mi madrastra y ya fue entonces donde yo di mi paso de fe. En el 2000 fue eso, en el año 2000 yo tenía apenas 16 años. Ya, recuerdo que mi bautismo en el 2001 fue cuando fui bautizada en el Espíritu Santo. Recuerdo que cuando fui al bautismo de las aguas, el Señor también me bautizó de esa manera y recuerdo que era una joven muy entregada a las cosas del Señor. Pero al pasar los años, hubo una caída también. Poco a poco yo empecé a darle la prioridad o el lugar que el Señor tenía a otra cosa, a otras cosas, quizás hasta persona. Y esto me afectó. Tanto así que llegué a apartarme del Señor. Y puedo decirte que mi fe cristiana en sí empezó cuando yo regreso, y fue en el 2013. Cuando regreso a los caminos del Señor, cómo Dios me guardó cuando me aparté y cómo he podido ver su mano obrar a mi favor. Hoy puedo decirte con certeza que no tengo dudas de que estoy en el camino correcto, que no tengo dudas de que Dios es Dios y el único Dios. No tengo duda de que Él es el camino, la verdad, la vida. No hay ciencia que me haga dudar, porque he podido experimentar a ese Señor que de antes, años atrás, yo escuchaba, pero que no había tenido ese encuentro realmente, o lo había descuidado, pero ese encuentro que realmente te marca. Y he vivido experiencias, déjame decirte, he vivido milagros. He visto la mano de Dios poderosa sobre mi vida. Dios me ha dado una familia, Dios ha sido mi sustento, Dios ha estado conmigo en altas y bajas. Y he aprendido a estar de acuerdo con los sí y con los no de Dios. Hoy puedo decirte que si estoy aquí es por la gracia y la misericordia del Señor. Mi familia, todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a Él. Y nunca me vi sentada en este lugar. Para mí es un privilegio. Y como decía el apóstol Pablo, aún sigo hacia la meta. Yo sé que hay mucho más. Yo sé que ese Señor que me ha guardado desde mi niñez, que a pesar de que me aparté y me llamó otra vez a sus caminos, el Señor tiene planes conmigo y mientras yo esté en esta tierra, yo quiero verlos cumplir. Yo quiero seguir trabajando hacia ese propósito, aprendiendo más en el Señor y siempre mantener el lugar de Dios en mi corazón y no permitir que nada ni nadie lo tome nuevamente. Ese es mi enfoque. Yo sé que el Señor por medio de la palabra nos habla, nos promete. Hay muchas cosas lindas, pero hay algo que siempre me vuelve a Él y es que es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y solamente a través de Jesucristo es como yo voy a llegar al Padre. Y eso es lo que me mantiene, de que cuando quiero mirar para el lado digo yo tengo una dirección y se llama Cristo. Y realmente, si sigo hablando, tengo muchísimo que decir porque el Señor es bueno. Yo veo los milagros del Señor a diario en mi vida y en la de mi familia. El yo despertarme, el yo estar aquí hoy, ha sido un milagro. Así es que le doy la gloria y la honra al Señor por todo lo que ha hecho desde el principio y lo que seguirá haciendo en mi vida y en mi familia. Eso es todo.
Excelente, gracias, gracias. Qué maravilloso es poder hablar de las grandezas del Señor en nuestras vidas. Para mí, el experimentar a Cristo ha sido lo que ha marcado nuestra diferencia, la diferencia en mi vida. Yo no me imagino que hubiese sido mi vida si no hubiese conocido al Señor. Amén. Amén. Efraín, ¿me vas a permitir, aunque estás aquí, a mi mano derecha, darle la oportunidad a otra dama? ¿Verdad? Y así balanceamos, porque estamos hablando... Acabamos de escuchar la experiencia de la Domi, Pura Fer, cepa. ¿verdad? Domimex. Sí. El Domimex, Domimex, exacto, yeah, sí, ajá. hay una combinación. Ahora vamos a escuchar a la Bori, A la boricua. a nuestra querida De pura pastora cepa. Ana Ibelice. Ay, amén. Bueno, pues mi experiencia ha sido, mi papá se convirtió al evangelio antes de que yo naciera. Perdón. Y pues yo me crié en lo que es el evangelio pentecostal en Puerto Rico. Mi mamá no iba a la iglesia, pero se sabía la Biblia mejor que yo. ella estudiaba la palabra del Señor y siempre se aseguró de que nosotros acompañáramos a mi padre a la iglesia. 5 mujeres y un varón, son muchos muchachitos. A lo mejor ella se aseguraba para darse su break en la casa, ¿verdad? Llévatelos a la iglesia. Y pues tuve la dicha de poder crecer en los caminos del Señor, aunque mi experiencia personal, creo que mi primera conversación con el Espíritu Santo que yo recuerdo fue a la edad de los 7 años. Mi abuela materna en Puerto Rico me dio una lata de galletas por soda llena de maíz y me dijo, vete allá al patio y dale de comer a las gallinas. Y yo cuando estaba allí, ya ustedes saben, ¿verdad?, que crecimos escuchando que Cristo viene pronto y yo tenía esa preocupación de que parte de mi familia se iba a quedar. Yo vivía con esa preocupación. Y recuerdo que en esa conversación con el Espíritu Santo, yo por primera vez a esa edad de los 7 años, entiendo que tuve ese entendimiento del anhelo de Dios. La Biblia dice que el anhelo de Dios es que todos sean salvos. Y yo lo entendí de una manera, creo que el Espíritu Santo me estaba enseñando lo que mi mente infantil, ¿verdad?, mi mente pequeña de 7 años escuchaba en la iglesia. Cuando uno es marcado, pastor, usted sabe esto muy bien, que la edad no importa, ¿verdad? Y yo, habiendo sido marcada desde el vientre, dice la palabra del Señor, yo prestaba atención, yo iba a la iglesia y eso a mí me penetraba el alma, el espíritu, me conmovía, como decimos en Puerto Rico, me jamaqueaba un poquito, me hacía como que mi espíritu hacía una conexión con lo que yo estaba escuchando aún desde niña. Y entiendo que el Espíritu Santo me fue enseñando. Qué mejor maestro, ¿verdad? Amén. Claro. Que Jesús, hablando, dijo, Él os recordará lo que yo les he enseñado. Y recuerdo esa primera conversación. Yo creo que desde ahí fui yo profundizando, ¿verdad? Y fueron 4 años los que estuve fuera. Pero fueron 4 años como que me di una carrerita fuerte que no había experimentado en esos 4 años. Dios tuvo misericordia de mí, porque en realidad que estoy aquí por la misericordia del Señor. Y aunque mi trayectoria cristiana no fue perfecta, no fue sin falta de pecado. Ustedes saben que estamos en la iglesia. Me gustó mucho lo que el pastor dijo, que cuando él entró, él decía, yo espero que yo no me esté volviendo loco, ¿verdad? Porque hay costumbre, hay cosas, ¿verdad?, que nos llaman, que siempre estos deseos que tenemos humanamente. Y para mí fue así, fue una lucha. Mis hermanas y yo bromeamos porque decimos, la que le dio más
trabajos a papi y a mami fue la cristiana, fue la que iba a la iglesia siempre. Gloria a Dios. Y esa fue mi experiencia, pero he experimentado la gracia, el poder, la misericordia de Dios durante mi vida entera, y le agradezco a Dios, como bien dijo Fernanda. Yo no me imagino lo que es vivir sin Dios. Lo hice por un poco de tiempo y le doy gracias a Dios de que estoy aquí de regreso. Y esa es mi experiencia. Excelente, Aleluya. excelente. Claro, bueno, dices algo real. Muchas veces, y he escuchado inclusive cristianos, y esto va para aquellos que han tenido la bendición, yo le llamo la bendición del Salmo primero, que dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita y de día y de noche. Aquellos que han tenido la bendición de alguna forma experimentar a Cristo desde su niñez, en un ambiente cristiano, no saben a veces de la bendición que se pierde. Porque muchas veces están en la congregación y lo he visto como pastor, a veces piensan que como su testimonio no es algo tan impactante y poderoso, piensan que, bueno, de alguna forma han perdido su tiempo. Es más, he escuchado inclusive algunos que llegan al extremo de querer descarriarse para poder tener un testimonio que contar. Porque de alguna forma dicen, bueno, pero es que yo nunca he sido tan malo, yo nunca fui tan pecador, ¿verdad? Pero es un error, porque Dios ciertamente nos puede llamar a cualquier edad. Tenemos referencias bíblicas del profeta que el Señor le dice, no digas que eres un niño, el caso de Jeremías. O sea que para Dios no hay edad. Fíjese que nosotros comenzamos a conocer del Señor a temprana edad, que puede ser el caso quizás de alguien que nos está escuchando. Lo experimentamos, resbalamos, en algunas ocasiones, decimos los dominicanos, no nos caímos, sino que nos estrellamos. Pero cuán bueno y misericordioso es nuestro Dios. Amén. Que si 7 veces cae el justo, Él siempre lo levanta. No porque seamos justos en nosotros mismos, sino que su gracia y su misericordia nos hace justos a través de Jesucristo. Efraín, voy contigo. Cuéntanos un poco de tu experiencia de fe. Bien, mi experiencia de fe, así como decía el pastor, tuve la gracia y el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Pero aquí tenemos uno de ellos. Mis padres eran cristianos. Mi padre, a la edad de 4 años, cuando yo tenía 4 años, viajó a los Estados Unidos. Yo me crié con mi madre sola y mi abuela de materna. Mi madre en ese momento estaba pasando momentos difíciles económicamente y emocionalmente, porque no tenía a su esposo. Y ella como que se enfrió en esa temporada. Mi abuela fue la que como que tomó el mando a nivel espiritual para instruirnos. Yo soy el cuarto de 4 hermanos. Tengo 3 hermanas y yo soy el número 4, el único varón. Y mi abuela siempre se tomaba el tiempo de llevarnos juguetitos e instruirnos en el camino del Señor. O sea, siempre se tomaba el tiempo. Y era de lo que pensaba acerca de los testimonios. Yo escuchaba testimonios espectaculares de cómo Dios había rescatado a las personas de las drogas, de la delincuencia. Y yo decía a mí mismo, ¿y yo? O sea, ¿qué yo voy a contar? Decía yo. Y de verdad que luego, con el tiempo, aprendí de que yo también tenía un testimonio que contar. Y bueno, se da la situación que a temprana edad, la edad como de 14 años, 13, sucede un escándalo de fuerza mayor en la iglesia donde yo me congregaba. Y vi inclusive a mi pastor y a unas personas involucradas en un programa de emisión nacional. La periodista se llama Nuria Piera. Y para mí eso fue un golpe muy duro, porque yo predicaba en mi colegio, en el 3er grado, compartía a Cristo. Y para mí eso fue como una vergüenza. Y wow, me dejé de congregar. Estoy hablando, tenía como 13, 14 años. Y duré como 2 años sin congregarme. Y luego conocí un concilio llamado Arca de Salvación, que ahí fue donde me bauticé. Nunca me enfrié en el sentido de, a pesar de que ya yo no iba por vergüenza a esa congregación, pero nunca perdí esa íntima comunión con el Señor. Iba más bien como por pena por las personas relacionadas. Y cuando crecí también comprendí que también son seres humanos falibles, al igual que yo, como con defectos y virtudes.
y nunca se los tomé en cuenta. Más bien sentía como pena por ellos, ¿ves? Y luego de que me movía al arca, también se dio una situación y tuve que moverme, o sea, la iglesia se fraccionó y bueno, me quedé ahí en esa iglesia hasta que vine a los Estados Unidos. Y luego, cuando vine a los Estados Unidos, me congregué en una iglesia en New Jersey llamada Presencia del Rey. Ahí duré como 6 meses hasta que el Señor me llamó acá, a Roca Eterna, porque el Señor me movió aquí con una palabra. El Señor me movió con una palabra específica a este lugar. Dijo, te voy a formar al ministerio. O sea, y yo vine con esa palabra en la mochila. No vine con una promesa de trabajo, no vine con promesas de nada, simplemente, bueno, con la promesa principal, que es la de Dios. O sea, no vine con nada humano, fue algo espiritual. Y cuando llegué, el pastor siempre hablábamos, desde que yo estaba en Santo Domingo, antes de yo viajar a Estados Unidos. Y me explicaba algunas cosas de cómo es Estados Unidos, ya que él tenía como 5 años en ese entonces, ¿cierto, pastor? Antes de yo venir. Y desde que llegué a esta casa, pude ver el fuerte que es la enseñanza. Y yo entendía que el Señor me llamaba a esa área y estaba convencido. Yo no quería nada más que ver con otra área. Yo quería la enseñanza y yo estaba convencido que Dios me iba a formar en el ministerio de maestro. Pero sorpresa. El año pasado, bueno, Dios me había hablado de esa palabra tantas veces acerca del pastorado, muchas veces, pero yo ignoraba eso, porque yo decía, yo no puedo ser pastor. Y entonces mencionaba mi defecto por esto. Internamente lo decía. No puedo ser pastor por esto. Y me descalificaba cada rato. Y la gente lo veía, el pastor lo veía. Alguna persona y decía, la gente dice, el pastor en un instituto que yo estudié, que él dirigía, Monte Carmelo, recuerdo una noche que nos dio una clase que decía que hay 3 tipos de ministerio. Y que la de gente dice que tú tienes, el que tú crees que tienes y el que Dios te da. Entonces yo tenía miedo de que la gente me adjudicara el ministerio pastoral porque me ve tranquilo, me ve pausado. Digo, no, eso no es así. Y le decía al Señor, tú tienes que hablarme. Pero ¿qué sucede? El Señor me enviaba profetas y esto. Me lo dijo en todo el trayecto de mi vida como 6 veces. Y yo, nada que ver. Yo decía, Señor, tú tienes que ajustar eso. Y el Señor me dejó tranquilo como por espacio de 8 años, 9 años, sin decirme nada de eso. Yo decía, bueno, eso el Señor parece que no era del Señor. Y el 27 de febrero del año pasado, el Señor dio una palabra dirigida a través del evangelista Oyola, Gabriel Oyola. Y fue algo poderoso. O sea, Dios venía tratando desde diciembre del 2021 conmigo concerniente a ese tema. Yo iba huyendo y por espacio de 20 años iba huyendo a ese ministerio. Y el Señor preparó mi corazón. Y ese diciembre del 2021 yo me rendí. Fue como que me volví a convertir. Y dije, Señor, yo me rindo y yo hago lo que tú quieras. Y entonces en febrero, ya el Señor dispara esa palabra y se la da a mi esposa también. Cosa que yo también se lo vine diciendo. Y aquí estamos, siendo formados e instruidos para la gloria del Señor, siendo edificados mutuamente y creciendo y hasta donde Dios nos envíe, y mis pastores de la mano con ellos todo el tiempo, porque son mis mentores y son mis líderes espirituales. Y doy gracias a Dios por ellos y por cada uno de mis hermanos acá de Roca Eterna. Amén. Bueno, qué bueno, familia. Mire, recuerde que si es este momento en que usted acaba de conectarse, nosotros somos la Iglesia Cristiana La Roca Eterna y este es nuestro primer segmento, nuestra primera oferta de este podcast que hemos titulado La Red Podcast. En el día de hoy, las experiencias que estamos contando es acerca de esas experiencias de fe, de cómo cada uno de los que estamos aquí, que el Señor en su gracia, en su misericordia, ha permitido que estemos en el liderazgo, que estemos en el ministerio, cómo cada uno de nosotros pudo llegar a conocer de esa gracia que creo que es lo mejor que podemos ofrecer. Amén. Así que no es casualidad que estés aquí hoy con nosotros y esperamos que este contenido siga siendo de edificación para tu vida. Me falta Saya. Vamos a ver, nuestro querido José Saya. Saya, cuéntanos un poco a nuestra audiencia y a nosotros acerca de tu experiencia de fe. ¿Cómo llegaste a conocer del Señor? Pastor, yo vengo de una casa católica, que íbamos a la iglesia 2 veces al año, 3 veces al año. Y personalmente, hasta que conocí a mi esposa en el 2008, 2009, hasta ese momento yo no sabía nada
de Jesús, nada de Dios, a menos que miraba una película Viernes Santo o lo que sea, ¿verdad? Pero la verdad no entendí este, quién era Jesús y qué Él hizo para nosotros. Y cuando empecé a trabajar en una fábrica donde conocí a mi esposa, Dios puso a personas que la verdad ni pensaba, porque puso morenos, puertorriqueños, mexicanos, dominicanos, a hablarme de la palabra de Dios y poco a poco conocer un poco más de Él. Cuando me casé con mi esposa, empezamos a ir un poquito a la iglesia cristiana y miré la diferencia en alegría, alegría. Porque cuando yo personalmente, en el tiempo que yo iba a una iglesia católica, era más en forma de empujar. Te empujan a ir, o te obligan a ir. Y yo mirando a la gente con una sonrisa, cantando, las manos para arriba, danzando, escuchando una palabra que de verdad toca, te da fuerte. Pero no en una forma mal, ¿verdad? Pero una forma te hace pensar dos veces te hace pensar dos veces en la forma que estás viviendo, ¿me entiendes? Y poco a poco me casé con mi esposa, tuvimos los nenes, y nos alejamos un poquito de Dios. Todavía en ese momento no ha dado mi vida a Cristo, pero ya la música que yo escuchaba cambió, lo que yo leía cambió, la forma que yo hablaba cambió, ¿me entiendes? Menos malas palabras, ¿me entiendes? Menos enseñando el dedo y cosas así, menos cosas, cambiando la vida poco a poco diferente. Y llegó y yo este testimonio se lo hablé a algunas personas. Yo no sé si ustedes saben, pero hace unos años atrás, 2014 más o menos, por ahí, mi esposa, yo y mi cuñada tuvimos una carrera en la Chas, 5K. Y yo y mi esposa hicimos un trato, un bet, una apuesta. Le digo, hey, si tú pasas a estas 5 personas, te saco a comer, pero si no los pasas, empezamos a ir a la iglesia. Y la verdad, yo no sé si era Dios, pero yo lo agarro en esa forma, que en vez de ella pasar esas 5 personas, le pasaron 5 personas a nosotros. Y eso pasó en julio y ya en septiembre empezamos a ir. Y tú puedes decir, duramos un mes en la iglesia. Y Dios me tocó una forma que yo di mi vida completamente a Dios. Que yo decidí bautizarme. Y le digo a mi esposa, hey, ¿qué tú piensas de esto? Y mentalmente, humanamente, ¿verdad? Porque yo siendo católico y cambiando a cristiano, ¿qué pensaría mis papás? ¿Qué pensaría mi familia? ¿Qué pensarían mis hermanos? Y yo dije, no, olvídate de lo que piensan los demás. Esto es tú y Dios. Y yo decidí. El próximo año, cuando me bauticé, por sorpresa, porque de verdad fue una sorpresa, estuvieron mis hermanos, mis papás, mi esposa, mis hijos, hasta un amigo mío que fue a celebrar ese momento conmigo. Y de ese momento, aunque a veces nos alejamos un poquito, porque como los problemas de la vida, de casado, de trabajo, de lo que sea, pero firme con Dios. Y una cosa que como tú pastor estabas hablando, y también Efraín, de personas que se críen en el evangelio.
yo admiro a esas personas, you know. Y yo miro un testimonio en la forma de que no tiene que ser en tu vida, pero tú mirar un testimonio de lo que pasa a una persona, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en el mundo. Porque tú lo estás mirando, tú lo estás viendo, tú lo estás escuchando, lo está pasando a frente de ti, tú eres parte de ese testimonio. Claro. ¿Me entiendes? Sayas, y el hecho de permanecer, de que esa persona nunca se ha apartado, ya eso es un testimonio. Yes. Y miren qué importante lo que estamos conversando. Por ejemplo, lo estoy escuchando atentamente a ustedes y miren qué diversos, miren qué diferentes han sido nuestras experiencias de fe. Inclusive, qué diferentes han sido los protagonistas que de alguna forma han sido instrumentos de Dios para nosotros llegar a conocerles. Por ejemplo, en el caso mío, ya mencioné a mi hermano Tony, que tuvo mucho que ver en ese sentido. El caso de Fernanda mencionaba a su padre y a las vecinas también que le instruían. El caso de Efraín, que menciona a su abuela, a su madre. Ana Ibelice, que viene de un contexto de su padre ya siendo pastor, aunque su madre no servía al Señor en ese momento. Saya, que cuenta ahora su experiencia de cómo una competencia, ¿verdad?, se convirtió de alguna forma en un aperitivo del Señor, Yes. de hacerle ese llamado, de acercarse. O sea, noten ustedes, por eso alguien decía, la gracia de Dios es una. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo, sobre todo a los que nos están escuchando. Es muy importante que nosotros podamos entender, y creo que es una de las enseñanzas principales de esta noche. La gracia de Dios es una, pero la forma en cómo Dios dispensa esa gracia va a variar. ¿Se da cuenta? Qué lindo. Porque Dios no tiene patentizado un método de cómo tratar. No hay un ABC de cómo tratar, de cómo llamarnos a nosotros. Le damos gloria a Dios porque Él nos llamó. Amen. Pero la forma en cómo nos llama, me llamó a mí, no necesariamente tiene que ser la forma en cómo llama a otra persona. Yes. Y eso es muy importante y nosotros debemos ser respetuosos en ese sentido, en no limitar la gracia de Dios a un modelo de iglesia. O sea, Dios no necesariamente necesita únicamente un púlpito, no necesita. Miren cómo quiera el Señor, y aprovecho para abrir esta discusión ahí a los que están en sintonía con nosotros. Quiera el Señor que al escuchar este espacio que estamos teniendo al día de hoy, la gracia de Dios se esté derramando ahora mismo a todos nuestros oyentes. Yes. Quizás alguien se está identificando con el testimonio de Efraín, porque quizás está escuchando, como escuchó a Efraín decir, de que le hacía falta ese testimonio externo, diríamos, aunque después, más adelante, se dio cuenta. Y es bueno resaltar esto, o sea, nosotros estamos aquí y nada de esto pertenece a un libreto, no es algo que tenemos escrito, no es algo que estamos diciendo, vamos a aprovechar que Efraín es cristiano desde pequeño, o que Saya. Yo mismo, aunque soy el pastor, desconocía detalles de cómo ustedes llegaron a conocer de esa maravillosa gracia del Señor. Y van mis palabras a esos que nos están escuchando. Si estás sintiéndote inquietado por las cosas de Dios, si estás deseando acercarte a las cosas de Dios, si de alguna forma Dios está utilizando aún este medio, aún este mensaje, para que te acerques a Él, no dudes en hacerlo. No limites. Decía Efraín que por 20 años estuvo resistiendo ese llamado. En mi caso también duré mucho para entender el llamado del Señor, pero independientemente de cuál sea tu experiencia de fe, de parte nuestra te decimos que, diríamos con convicción, podemos asegurar que el conocer a Cristo ha sido la mejor experiencia que hemos tenido. Amen. Dicen amén, ¿verdad? Amén, así es. Me gusta mucho algo que dijo Sayas, pastor.
él dijo que comenzó a decir menos malas palabras. Exacto. Comenzó a hacer los gestos de mano, ¿verdad? Menos. Eso me encantó porque mucha gente cree. Bueno, primero creemos, es una táctica del enemigo, de que tenemos que ya venir perfectos, Yes. ¿verdad? El Yes. pastor mencionaba eso hace poco en una de sus prédicas. Y sin embargo, me encanta que mencionas menos, porque el que nos da el crecimiento es el Espíritu Santo. Amén, así es. Claro. Y nosotros llegamos por medio de la fe en quien murió por nosotros y sellados por medio del Espíritu Santo, quien nos va dando la perfección en él. Me encantó, Saya. Menos, llega, que menos, poco a poco. Amén. Y me encanta eso, pastor, porque hay personas, incluso en las iglesias, que Yes. creen que el Señor va a hacer el cambio ahí. Hay personas con las que el Señor va tratando poco a poco. Poco a poco. Hay personas que Dios hace el cambio inmediato. Yes. Entonces me encantó porque sé que mucha gente se identifica con eso. Hay gente que quieren esperar que el Señor haga el cambio completo cambio. para congregarse, para venir a la iglesia, pero no, el Señor a veces se toma su tiempo. Yes. Sí. Hay cambios que Y son hasta progresivos. deja ciertos rasguitos, ¿verdad? En las personas por la diversidad en medio nuestro, ¿verdad? No discutimos eso de la perfección, perfeccionándonos, saliendo del pecado, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que Dios permite en la gracia de la que el pastor habla, para que tal vez tú que nos estás viendo te identifiques con María Fernanda, otro se identifique con el pastor, otro tal vez conmigo, otro con José y otro con Efraín. Y- Porque esa es la diversidad de la que usted habla. Claro, exacto. Y lo podemos ver bíblicamente. Yo siempre, cuando pienso en el Evangelio, lo diverso, lo rico, por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 8, nosotros vemos a un leproso que definitivamente impactado por Cristo, por el mensaje de Cristo. Imagínense ese leproso que era un indigente, un apartado de la sociedad, de repente escuchar a Cristo decir, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, bienaventurados los que lloran. Me imagino que ese leproso estaba impactado escuchando a este maestro que estaba predicando de manera diferente. Ahora bien, el capítulo 8, verso 1 dice que cuando Jesús venía descendiendo del monte, había una multitud, claro está, pero este leproso se acerca al Señor y era un peligro en ese tiempo, ¿verdad? Pero él se acerca y se tira a los pies de Cristo y le dice a Cristo, si tú quieres, puedes limpiarme. O sea, una cosa es que predica bueno, predica bonito, pero yo quiero ir un paso más. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y dice la Biblia que Jesús, tocándole, dijo, quiero. Y me llama la atención que ahí dice el texto, y al instante su lepra desapareció. Amén. Eso es Mateo que lo dice, ¿eh? Al instante. Y esa palabra es importante porque dice que este leproso inmediatamente recibió esa sanidad. Pero cuando vas al Evangelio de Lucas se encuentra otra historia que tiene que ver justamente con leprosos. En este caso no está hablando de un leproso, sino que está hablando de 10 leprosos. Estos, a diferencia del de Mateo, estos no se tiran delante de Jesús, sino que le dicen desde lejos. Ellos se paran lejos. Esto no le dicen a Jesús, si tú quieres, puedes limpiarnos, sino que desde la distancia le dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y a esos Jesús no los toca, sino que les dice, vayan y muéstrense al sacerdote, que era el encargado, diríamos, de dar el certificado para que tú puedas ser insertado de nuevo en la comunidad. Cuando eras leproso, te sacaban. Tenías que dejar tu familia y todo. Era una enfermedad terrible en ese tiempo, porque tenías la enfermedad y también la carga social de que aún se dice que los fariseos enseñaban a los niños a apedrear a los leprosos. Wow. De hecho, el leproso tenía que tener una especie de campanas y cuando alguien se acercaba, él tenía que decir, leproso, leproso, para que la persona se alejara lo más posible. Yes. Por eso estos hombres
que quizás habían escuchado de la fama de Jesús, dice que se paran de lejos, 10 de ellos se paran de lejos y le dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros. Quizás estaban esperando un pan o lo que sea, y Jesús simplemente le dice a ellos, vayan y muéstrense al sacerdote. Mira, yo he escuchado predicadores que cuando piensan en esa historia, se enfocan, y ciertamente es una buena enseñanza, se enfocan en el que se devolvió. Porque al que se devolvió Jesús le pregunta, ¿no fueron 10 que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Ninguno volvió, y dice que el que se devolvió era samaritano. O sea, era de quien menos se esperaba. Pero esa puede ser una buena enseñanza, pero lo que estamos hablando en esta noche, y por qué traigo a colación ese texto, es por algo que ocurre dentro de esta historia. Dice que Jesús le dijo a ellos, vayan y muéstrense al sacerdote. Y dice, mientras iban en el camino, fueron limpiados. ¿Se da cuenta la diferencia? Al leproso de Mateo lo limpia con un toque. Al instante su lepra desapareció. Al instante. Y hay personas que ciertamente llegan. Bueno, yo conozco adictos que dicen, desde que me convertí, dejé los vicios. Bueno, bienaventurado, eres del grupo de Mateo. Al instante te limpiaron. Así es. Pero probablemente aquí estamos 5 que no nos limpiaron desde el primer día, Así es. pero nos van limpiando En el Progresivamente. camino. mientras vamos en el Amén. camino. Así Amen. es. ¿Se da cuenta? Amen. Quizás, y yo siento el Señor, ¿verdad? Quizás, no soy de Mateo, soy de Lucas, que mientras voy caminando, la lepra va desapareciendo. Yes. El caso de Saya. Saya acaba de decir, menos malas palabras, menos... Y pudieran decir, eso lo puede hacer cualquiera. Sí, pero para él fue la gracia de Dios derramándose gota a gota. Quizás no por chorro. Y es lo mismo que puede estar pasando quizás algún oyente. Yes. Es más, ¿por qué no nos cuenta ahí usted? Vamos a aprovechar, como dicen en este tipo de espacio. ¿Por qué no aprovecha y nos pone ahí en los comentarios cómo la gracia del Señor le alcanzó? Yes. ¿Es usted de esos que, como el del Evangelio de Mateo capítulo 8, lo han limpiado automáticamente y de una vez usted dejó el pecado, renunció a todo? ¿O es usted quizás de aquellos que, al igual que esos de Lucas, de aquellos 10 leprosos, han visto el cambio en su propio estilo de vida mientras van en el camino? Cualquiera que sea, recuerde la enseñanza de esta noche, ¿verdad? Como hemos dicho, la gracia de Dios es una, pero la forma en cómo Dios dispensa esa gracia puede variar de uno a otro. Así que tenga paciencia quizás con ese familiar, con esa persona que usted ve que entra a la iglesia y se va, ese que se descarría con facilidad, ese que aparece y después desaparece y usted no lo vuelve a ver. Tenga paciencia. La gracia de Dios se puede estar derramando en ese corazón. Yes. Quizá de manera diferente a como se ha derramado en usted, ¿verdad? Y quizá como se ha derramado en mí. Amén. Excelente tiempo que Amén. hemos tenido Y esta noche. yo pienso que es un tema importante porque realmente a veces nos enfocamos mucho en eso. Nosotros como creyentes lo hacemos y en lo secular también la gente. Lo importante es que vamos a ser sanados. No Amen. importa cómo el Señor lo haga, no importa si se va a tomar su tiempo. Si se toma su tiempo, sea paciente. Muestre el carácter cristiano y ayude a esa persona en su proceso, en su caminar, porque el Señor lo va a hacer. Y a los que lo hace de una vez, como en Mateo, pastor, gloria a Dios, mejor todavía. Pero incluso aún los que estamos dentro, que ya hemos sido sanados de alguna condición grave y ya estamos aquí, vamos a seguir caminando y vamos a seguir necesitando ese sanado y quizás otras cosas. Así es que eso va para aquellas personas que no son creyentes. No te preocupes. Si el Señor empezó a tratar contigo, sigue obedeciéndole al Señor, que no te limite, que el Señor todavía no ha terminado de cambiarte. Como el hermano Saya, el Señor lo va a terminar. Lo que empezó en ti, lo va a terminar.
Así es que el Señor te bendiga grandemente. Excelente. Recuerde, estamos en la red Posca. Este es nuestro primer episodio de este hermoso trayecto. Aprovechamos para invitarte a que si no te has suscrito, suscríbete a nuestras redes sociales. Puedes buscarnos como Iglesia Cristiana La Roca Eterna. Amén. Puedes darle me gusta, puedes compartir este espacio y te pedimos que esté atento. Únete a nuestra comunidad, únete a nuestros seguidores para que estés al día con todas nuestras notificaciones y cada vez que comencemos a transmitir. Bueno, familia, ¿qué más? ¿Qué más? Está interesante hoy la noche. Bueno, Excelente, ¿verdad? Para hacer la primera, yo creo que ha sido de mucha edificación y de mucha bendición. Yes. De mi parte, no hay más que añadir. Recuérdese que cada 15 días, es decir, un jueves por en medio, estaremos llegando hasta ustedes desde este espacio digital de la red Posca de manera quincenal. Los días jueves a las 7 de la noche tendremos un encuentro personal entre nosotros, amén, para llevarles palabras de edificación. Yes. Me despido dando la oportunidad a cada uno para que también se despidan. Fernanda. Bueno, gracias por estar con nosotros. Realmente damos gracias por este espacio. Creemos fielmente que va a ser de edificación y esperamos conectarnos con ustedes 2 veces al mes. Créanos, va a ser edificante. Que el Señor les bendiga. Amén, así es. Y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes aquí de manera digital. Y necesitan en el próximo episodio que va a estar siempre edificante y sigan orando por nosotros. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias por recibirnos en su espacio. Gracias por hacernos un campito por ahí para escucharnos. Lo hacemos, como dice el pastor, con ese deseo, ¿verdad? De servirte, de allegarnos a ti y de que tengas la posibilidad de compartir con nosotros. Amén. No olvides, como dijo el pastor, dale a la campanita para que... A mí me encanta darle a la campanita en YouTube, ¿verdad? Para que me recuerde del contenido que a mí me gusta. Y nosotros nos responsabilizamos, ¿verdad, pastor? Para traerles algo que sea edificante para ustedes. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones. Fue un placer de estar aquí, ¿verdad? El primer capítulo, el primer episodio. Y yo sé que de esto va a haber más de cosas que vamos a hablar y de todo. Amén. Y Bendiciones. déjame recordar Ajá. que esto es para todo público, no es nada más para Yes, los creyentes, es yes, para yes. creyentes y no creyentes. Yes. Realmente queremos tratar temas relevantes para toda la comunidad, hablando y conversando desde una perspectiva, se puede decir, cristiana, desde los principios bíblicos, pero es para todo público. Así es que conéctate, corre la voz, invita a personas a conectarse share. con la red podcast 2 veces al mes. Dale share. Yeah. Bueno, ya- Dale share. Bueno, ya usted lo ha escuchado, somos la red Posca, un espacio de edificación que llegará a ustedes, Dios mediante, cada 15 días, específicamente los jueves a las 7 de la noche. Si has llegado hasta aquí, a esta parte del video, quiero agradecerte por Yes, thank pasar tiempo con nosotros. Es más, te quiero desafiar. Colócame el número 4 si viste este video completo y entre todos aquellos que marquen desde ya el número 4, estaremos haciendo una selección y entregándole nuestro primer premio. ¿Por qué? Porque usted está siendo parte de la historia. Usted está siendo parte de la red Posca. Un aplauso para ti que has estado con nosotros.